Gracias, Patrick, por el pase. Muy buenas noches a todos. Esto es Enfoques Cruzados. Yo soy Jessica Chahut. Bueno, hoy es un día histórico para el país y un día en el que sentimos alivio, porque Pedro Castillo se fue. Inocente o culpable, le estaba haciendo mucho daño al país y ha sido mejor que se fuera. Tenía hace 1 año y 7 meses a nuestro país en piloto automático, sin inversiones, sin garantías para las inversiones, para el empleo. Entonces era necesario que se vaya. ¿Qué pasará más tarde? No lo sabemos. Hoy hemos convocado a un grupo de expertos, de analistas, para ver cómo va a ir la economía de aquí para adelante. ¿Qué debe hacer la presidenta Dina Boluarte para elegir un gabinete de ancha base, de consenso, para que este país se eche a andar de una vez? El 2023 va a ser un año difícil y hay que estar preparados para lo que se venga. Y lo de Pedro Castillo era insostenible. Voy a presentar a mi panel. Elmer Cuba, economista, gracias por venir, gracias por esperar estos minutos. Richard Arce, excongresista, testigo también de un cierre del Congreso. Él también va a hablar con nosotros. Y también tenemos a Carla Gaviño, especialista en inversión pública de la Universidad Pacífico. El tema de hoy es cambio político e inversiones. Y la pregunta, para que usted pueda votar e involucrarse en este tema es, ¿con un nuevo gobierno mejorará el clima de las inversiones? Una pregunta que a mí me llama, es la primera pregunta que se me viene, doctor Cuba. Instalado este nuevo gobierno, con Pedro Castillo ya en la DIROES, ¿cuáles son los primeros signos que va a dar mañana la economía respecto al dólar, a la bolsa de valores? ¿Cómo amanece la economía mañana? ¿Con entusiasmo? Primero, efectivamente, has dicho una muy buena palabra, alivio. Hay un alivio porque acaba de dejar de poder una persona que tiene muchos indicios de corrupción abierta, no es la cabeza de una mafia según la Fiscalía. Número 2, estaba destruyendo al Estado, la gestión pública, ¿no es cierto? Estaba minando seriamente la gestión en toda la parte del Ejecutivo. Y tercero, ha dado un golpe de Estado, o sea, es algo totalmente fuera de ley, 4 horas. ¿no? Entonces, ese es el segundo tema. La democracia peruana ha funcionado, ha mostrado al mundo que funciona, ¿no? Las instituciones han salido a enfrentar eso y en corto tiempo, no se han demorado semanas ni días, en horas, en paz, no hay una violencia mayúscula y de acuerdo a ley. Entonces eso es algo, una buena noticia. Y entonces la presidenta Boluarte comienza con mucho soporte político, alivio popular y también, digamos, ella sabe lo que le ha pasado a su antecesor por ser corrupto, ¿no? Está en la cárcel. Entonces va a tener mucho cuidado de no andar por esos caminos. Y por otro lado, el Congreso no tiene espacio para seguir criticando ahora, no, la acaba de nombrar, ¿no? Tiene un espacio para ella actuar y estamos en manos de lo que esa mujer pueda querer para el país, a quién puede escoger, y eso va a ser central para ver los próximos días. Pero por la hora es alivio, ¿no? Y como estamos en feriados, vamos a ver de acá hasta el lunes si nos anuncia un gabinete que pueda seguir despertando expectativas, ¿no? Así es. ¿Cuál debe ser el perfil del gabinete que debe nombrar en las próximas horas? Porque yo quisiera que sean horas y no días, la presidenta Dina Boluarte, de ancha base, tirados a la izquierda, a la derecha, que contentar a los grupos del Congreso de la República. ¿Qué opinas de eso usted? Ante todo, buenas noches a los presentes, noches. muchas gracias. Definitivamente tiene una tarea muy importante, que es recuperar, yo diría, hasta la dignidad del cargo de ministro, ¿no? Porque durante este gobierno, en 17 meses de gobierno, no solo han degradado, había gente prontuariada de ministros. Entonces, se requiere personas con competencias, técnicos altamente especializados en el sector, porque el día de hoy vamos a discutir temas muy sensibles, porque en lo personal, tú lo acabas de mencionar, 17 meses y no han estado gobernando. Pedro Castillo se ha dedicado durante este tiempo a tratar de protegerse frente a las serias acusaciones que lo vinculaban con actos de corrupción. Entonces, mal que bien, el piloto automático, que siempre he sido muy crítico, inclusive yo soy muy crítico del modelo económico, ha funcionado porque ha permitido que podamos sobrevivir en un escenario inclusive de post-pandemia, aunque la pandemia también está vigente. Entonces, ¿qué necesitamos? Un perfil profesional, pero evidentemente necesitamos políticos, porque el cargo de ministro es político,
Y se requiere para una interlocución no solamente con el Parlamento. Hay sectores determinantes. Por ejemplo, el tema de la minería va a ser clave. Totalmente. Está bloqueado el corredor minero desde el 28 de octubre. ¿Se han dado cuenta de ese problema? 28 de octubre. Se han dado cuenta, pero no les importó. No, pero todos, o sea, no solamente el gobierno, todo el país. Sino que a mí me causa una profunda indignación escuchar la semana pasada en la sesión de la ley de presupuesto al ministro de Economía sustentar la ley de endeudamiento y equilibrio fiscal sobre la base de los ingresos fiscales que se van a obtener de la actividad minera. Inclusive habló de cerca de 33.000 millones que se va a generar desde la actividad minera. La pregunta es, pero si está paralizado, ¿de dónde van a sacar la plata? Del cielo no cae el dinero. Entonces, objetivamente requiere, por ejemplo, especialistas en temas ambientales, en temas mineros, especialistas en cada sector que permitan reactivar nuestra economía y podamos generar la dinámica a la que estábamos desarrollando. Y hay algo muy importante, que deje el cuoteo político, ¿no? Necesita el respaldo del Congreso, pero mi sugerencia es que se olvide de estar ahí llegando a acuerdos bajo la mesa, haciendo equilibrio, que le corresponde a Alianza por el Progreso, que le corresponde a Renovación Popular. No, señora Boluarte, ella es mi paisana, por cierto, de Apurímac. Yo le aconsejaría que tenga mucho cuidado en ese aspecto, porque sabemos muy bien que no hay intereses en el Congreso de buscar el desarrollo del país. El día de hoy los he visto festejando después de la vacancia. Deberían estar preocupados en el Congreso porque su situación es precaria y es inexorable que los próximos que van a ir al cadalso son los congresistas. Así que su situación tiene que ser con mucho cuidado, caminar sobre vidrio porque hay varios que están involucrados en actos de corrupción. Ni el Congreso ni Dina Boluarte, porque Dina Boluarte, bueno, ahora se ve dialogante, pero ha tenido sus momentos duros contra sus opositores políticos. Yo parto de la hipótesis de un gabinete de ancha base, ¿no? Que sí, permita justamente generar ese equilibrio. Justamente, estamos hablando de eso, porque es un tema urgente. Carla, tú eres especialista en inversión pública. ¿Cuál debería ser el perfil del próximo ministro de Economía para echar a andar esta máquina que está parada? Mira, justo enganchando con el tema que estaba mencionando Richard, él estaba diciendo un tema muy importante, ¿no? Cómo la economía venía en un tema, en una cierta, casi como que automáticamente desenvolviéndose, pero una serie de economistas renombrados, Waldo Mendoza, Carlos Oliva, una serie de exministros han estado diciendo que más bien ya estábamos ante una etapa en la cual ese piloto automático ya estaba empezando a frenar, ¿no? Que ya no vamos a continuar teniendo el movimiento económico que se venía teniendo, se hablaba del contexto internacional, el tema que efectivamente tiene que ver con la minería, también hay un tema de que está replegada la inversión privada y potencialmente continúe, o se sospechaba que iba a continuar en el próximo año. Pero la inversión pública, ¿cómo va? ¿No? Si está replegada la inversión privada y necesitamos generar trabajo, si necesitamos generar movimiento económico, pues lógico es que migremos hacia la inversión pública. Y cuando vemos precisamente este plan de estímulo económico que planteó el exministro Curburneo, en sus 3 ejes había inversión pública. La inversión pública siempre ha sido un tema fuerte. Entonces el perfil del ministro de Economía entrante tiene que ser una persona dialogante efectivamente con el sector privado, con el Congreso, por supuesto, para no encontrarnos con la situación que vimos recientemente en la aprobación de la ley de presupuesto, por ejemplo. También, por ejemplo, con los distintos gobernadores regionales y alcaldes que van a entrar. Es decir, vamos a tener autoridades nuevas en el Poder Ejecutivo, dialogando con autoridades nuevas en los subnacionales, de los cuales va a depender la inversión pública, la economía, la infraestructura, ¿de acuerdo? Entonces, va a ser un reto bastante fuerte, se requiere una persona con mucha capacidad técnica, con mucha también vocación por tender puentes, pero que sobre todo sepa valorar y apoyarse en una sólida tecnocracia en el Ministerio de Economía, en sus adscritos y también encontrar esos puentes meritocráticos en las demás instituciones con las cuales el MEF día a día tiene que coordinar. Doctor Cuba, ¿cuál es la agenda mínima que debería tener el próximo ministro de Economía del gobierno de Dina Boluarte? A ver, 3 aspectos así que deben hacerse ya. Ella ha jurado completar el periodo, 3 años y medio. Y el Congreso está feliz con esa decisión también. Entonces ya tenemos un Congreso y una presidenta cuyo horizonte son 3 años y medio. En esa línea ella debe escoger a ese gabinete, ¿no? No es un gabinete para un mes, para 2 meses. Si ella realmente cree en la historia de que va a estar 3 años y medio, tiene que convocar a personas que la acompañen todo el periodo. Eso es lo normal en una democracia, ¿no es cierto? No es de guerra para sobrevivir. Y en esa línea tiene espacio todavía en 3 años y medio
de reconstruir la confianza. Las expectativas han estado por los suelos en estos últimos 15 meses y si eso pudiese mejorar, la economía podría seguir creciendo y generando más empleo, porque la economía se está enfriando. Comenzamos el año con un crecimiento del PIB no primario, o sea, sin minería, sin agricultura, de 5% y terminamos con 1. O sea, de 5 a 1 dentro del año te hace entrar el próximo año muy débil, ¿no? Entonces, ese ministro de Economía tiene que mostrar, por supuesto, mucha ortodoxia en la parte fiscal, dar confianza a la inversión privada y relanzar reformas de más largo plazo también, con el tema educativo, el tema de infraestructura, porque no está entrando para gobernar hasta el verano, ¿no es cierto? Está entrando para gobernar 3 años y medio. Los ministros deben pensar que van a durar indefinidamente. Entonces, en esa línea, solamente si cumple esa condición de un horizonte largo, puede tener un cambio en las expectativas. Porque este es un gobierno que no es de transición, no es como el de Paniagua o el de Sagasti, que duran 6 meses. En teoría, duraría 3 Ella ha años dicho y en su medio. discurso que se va a quedar hasta el Correcto. 26. Entonces, si ese es el horizonte, tiene que ya comenzar a pensar en ello y construir, validarse en el día a día para que el Congreso no la fastidie, no ahora, sino más adelante, ¿no? Solamente así puede tener esto. Dentro de ese marco, la economía tiene que ver básicamente con relanzar reformas de más largo plazo, sobre todo 2 que están muy atrasadas, que son las más importantes a mi juicio, el tema de infraestructura, el tema educativo. Lo hemos dejado de lado y con un profesor uno esperaba todo lo contrario, y no ha sido así. Y al final, a la larga, los grandes estudios muestran que el crecimiento económico, aparte de la inversión privada, depende también de la educación de la gente, y ahí estamos muy mal. Richard, ¿tú crees que los inversionistas se atreverán a apostar por el país con esta seguidilla de presidentes que salen por corrupción? Este país debe tener ese récord de tener o presidentes presos o involucrados en corrupción. ¿Tú crees que eso retraiga la inversión o se animarán a apostar por este país, por ese sufrido país Perú? Esta tarde yo me di el trabajito de estar revisando varias notas internacionales para ver cuál era el rebote, porque esto ha sido un escándalo, pero ha sido muy positivo. O sea, lo que sorprendían era, decía, qué eficiencia de los peruanos. Uno, para que en 4 horas se resuelva un golpe de Estado, porque hay una constatación, ¿eh? Los gobiernos autócratas, los sátrapas, tienen una fecha de inicio, pero casi nunca se sabe cuándo termina. Sí. Lo que había hecho Pedro Castillo era un golpe de Estado. Y en el extranjero se admiraban de nuestra capacidad y nuestra institucionalidad y el soporte de nuestra democracia. Así es. Y yo le sumaría algo muy importante que de repente va a caer un poco incómodo, pero en esta democracia, el ciudadano de a pie mañana puede ser presidente. Entonces nuestro sistema representativo sí está permitiendo una inclusión social que es muy importante de representación, porque Pedro Castillo era un ciudadano de a pie, que llegó hasta ser presidente, claro, con la irresponsabilidad que todo representa. ¿A qué va todo esto? Que si bien es cierto, hay un tema de debilidad, de crisis política que viene desde el 2016, en eso también seamos muy responsables, esto no es solo responsabilidad de Pedro Castillo, el 2016 no se aceptó el resultado electoral de la elección de Pedro Pablo Kuczynski, y de ahí hemos venido cerrando congresos, vacando presidentes, y estamos en una crisis política. Entonces, eso ha generado, evidentemente, una inestabilidad. Y nuestra propia calificación internacional, la economía va de la mano con la política. Hace que inclusive hayamos perdido ciertos puntos de calificación. Pero a lo que voy es que, al lado de eso, tenemos ventajas competitivas que son súper interesantes. Y ahí entras al tema de la minería, por ejemplo. La cartera de proyectos mineros. Ojo, yo soy ambientalista, pero me doy cuenta en la desesperación de que un país necesita dinero y recursos. Y la única fuente de riqueza en este momento, la principal, es la actividad minera. Yo abogo por un nuevo modelo de minería donde las comunidades participen activamente y tengan un mejor beneficio y que tengamos altos estándares ambientales, pero también piso tierra y me doy cuenta cuál es la realidad del país y requiere inversión. Entonces ahí tenemos ventajas, porque en carteras de proyectos mineros, en realidad el único proyecto que se estaba encaminando era el de Las Bambas, que iba a abrir su segundo tajo con Chalcobamba, y creo que por ahí otro proyecto más. No hay, en realidad en cartera de proyectos no hay más, a pesar que hay una demanda muy interesante, porque estamos entrando a una evolución. Vamos a entrar a la era del cobre, porque vienen los carros eléctricos, la demanda va a ser bastante interesante, y el Perú es el segundo productor mundial de cobre. Y competitivamente, producir 1 libra de cobre en el Perú es menos de $2. En Chile supera los $2. Entonces cualquier inversionista va a querer invertir en el Perú porque tienes mejor oportunidad de generar utilidades, que es lo que les interesa a los inversionistas. Entonces la tarea de Dina Boluarte es brindarle ese mensaje, ¿no? Pero no ese doble discurso, porque tú escuchabas a Aníbal Torres que se llenaba la boca
de que vengan las inversiones en una reunión como en el CADE, y después al día siguiente estaba hablando de nacionalizar. Tiene que darle las garantías jurídicas a las inversiones para que se desarrollen, pero evidentemente poniéndoles condiciones de respeto irrestricto a las comunidades, al tema ambiental, al pago de los impuestos, derechos laborales, como corresponde. Y yo creo que se puede dar. ¿Cuál debe ser el mensaje de Dina Boluarte en los próximos días para que genere confianza, que es lo que se ha perdido? Un mensaje conciliador. Un mensaje conciliador de trabajo en conjunto, de dejar de lado las rencillas que efectivamente entre los distintos poderes del Estado han estado generando la desconfianza, ¿verdad? La desconfianza en el sector privado, la desconfianza en los ciudadanos, la desconfianza de saber realmente a quiénes representan estas autoridades y si están preocupadas en su supervivencia política o en las necesidades de la gente. Entonces, un mensaje integrador yo creo que es el inicio por el cual es recomendable que empiece, ¿no? Y ese mensaje integrador no basta con lo dicho, tiene que ir acompañado de actos, ¿no? Y aquí el tiempo va a ser más corto de lo que normalmente se podría esperar. No va a tener luna de miel. Efectivamente, lo que antes podríamos estar hablando de los primeros 3 meses, yo creo que aquí va a ser mucho más corto porque se va a juntar con el fin de año, el comienzo del siguiente año, las nuevas autoridades. Entonces va a haber pues un espacio muy grande donde vamos a tener a los distintos niveles del gobierno aprendiendo tareas que ya la población necesita que sepan para que puedan prestar los servicios, ejercer debidamente sus cargos, desarrollar las instituciones públicas. Entonces yo creo que ese mensaje de conciliación, de paz, de unión, ¿no? De trabajo conjunto, de que estoy escuchando, de que necesito apoyo, trabajemos juntos de la mano, tiene que ir de la mano con acciones. Entonces las acciones yo creo que de corto plazo aquí van a ser muy importantes, porque son parte de ese mensaje de que efectivamente tenemos ahora sí un gobierno, ¿no? Un gobierno que está avanzando y que está trabajando y que ya no es más simplemente el control remoto a ver hasta dónde da el barco económico. Entonces, por ejemplo, el tema de las sequías que se están afrontando, el tema de los fertilizantes, el tema de las nuevas pandemias que estamos teniendo por el tema de las aves, la quinta ola. Yo creo que hay muchas cosas que ya no pueden esperar más. Son discursos que necesitan ir con estrategias de corto plazo para ir haciendo frente a todo esto que está aquejando o cayendo sobre la población. Elmer, parte del descontento del interior del país y del país total es la falta de gestión pública. Hay canon, hay dinero, pero no se sabe invertir, se gasta poco, no se hace obra. ¿Cómo podemos solucionar ese problema que nos ha generado un presidente Castillo? Porque él es el fruto del descontento de la gente del interior, que teniendo incluso canon, no sabe invertir, sus autoridades no saben invertirlas. ¿Cómo hacemos para solucionar ese problema? Hay un problema de diseño acá, ¿no? Le hemos dado canon a municipios muy precarios. Si tú ves la capacidad técnica de los municipios donde están las principales unidades mineras y los salarios que tienen sus calificaciones, es imposible que puedan administrar 100, 200 millones de soles al año que llegue el presupuesto. Eso es conjunto vacío. Entonces, es responsabilidad del MEF, en verdad, ayudarlos, darle cooperación técnica o tomar control de los proyectos más grandes, o el mismo hacérselo como a un niño, porque no está en la capacidad de hacerlo. Y eso ocurre desde el boom del año 2005, ¿no? En verdad, hace 15 años que vemos esa precariedad, alcaldes que están presos, no es menor, muchos de ellos con problemas por manos sobre el canon, ¿no? Entonces, y hay cuentas bancarias que crecen porque si el canon no regresa al MEF, se queda ahí, el dueño es el municipio, la región o todos los municipios que están en el departamento, ¿no? Es responsabilidad del gobierno central, ¿no? Se ha ido muy rápido ahí sin darle capacidades al mismo tiempo. Y tiene, por ejemplo, en Yarabamba, en Arequipa, donde está la unidad minera Cerro Verde, el mejor parque de dinosaurios del país, ¿no? Claro, pero una comunidad pues que está... Que no tiene agua, luz, rural, ¿no? Alcantarillado, es el colmo. ¿Cómo hacemos para tener mejores gestores, que hagan buenos proyectos, se aprueben, se hagan las obras, las pistas, el agua, el desagüe? Pero a ver, tenemos que diferenciar, ¿no? Porque tenemos casos como el que acaba de mencionar Elmer, como el caso de Charate, ¿no? Está en la convención, el clima es espectacular, es valle, pero han hecho piscinas temperadas. Solo para entender, ¿no? Increíble. Pero seamos muy objetivos, porque acá de por medio también está la corrupción, y ha sido terrible. Por eso es interesante, nos hemos olvidado y ha perdido la trascendencia que debería tener una elección regional y municipal. Y en eso sí una crítica abierta, inclusive a los medios de comunicación, porque se encargaron de transmitir los debates de Lima. Y yo estaba en provincia y la gente sentía con frustración porque querían escuchar sus debates sectoriales. O sea, no les costaba nada a los medios de comunicación hacer debates para quién iba en Arequipa, quién iba en Cusco, en las ciudades más importantes. Yo sé que son temas de audiencia, ¿no? Pero a lo que voy es,
tenemos que fortalecer ese trabajo de esas autoridades, porque en este momento creo que hay una gran ventaja con Dina Boluarte, que hay nuevas autoridades. Entonces hay que acompañarlos, antes de que en esos municipios donde hay dinero ya estén rodeando los piratas, los corsarios, los bucaneros, estos Salatiel Marrufo, pues, sí, que pues, son muy buenos operadores. Con eso lo estoy santificando porque el titular es responsable, no es ningún niño. Pedro Castillo no era ningún niño. Un alcalde que se mete en corrupción no es un niño. Sabe a lo que está entrando, ¿no? Entonces, a lo que voy es que sería interesante de aprovechar estos recursos. Yo te voy a dar unos datos porque conozco mucho lo que pasa en el corredor minero y pasa en mi región, ¿no? Por ejemplo, este año, 2022, Apurímac tiene canon minero, 320 millones. Y ha tenido regalías mineras desde el 2016, estamos hablando de 1.650 millones más o menos. Ese dinero se reparte en 87 municipios que conforman entre 7 provincias y los 80 distritos, el gobierno regional y las 2 universidades, Micaela Bastidas y la Universidad José María Arguedas. Y tú vas a preguntar, ¿y qué han hecho con ese dinero? La mayoría de alcaldes es una bendición ese dinero porque con eso parchan sus deudas, los problemas, las obras que han encaminado y no tenían presupuesto. O sea, no hay ningún plan estratégico para priorizar atenciones prioritarias. Y tú ves el mapa de pobreza, te vas a encontrar que hay necesidades para abordar temas de saneamiento, hay problemas serios de desnutrición, de anemia. Pero no temas lo quiere, sensibles a ver, de construir ahí, por ejemplo, una te costa médica. interrumpo con todo respeto. ¿Es que no lo quieren hacer o no saben cómo hacerlo? ¿O no tienen a la gente que pueda hacerlo? Uno son las transferencias. Hay un problema de capacidades. Uno es el tema de las transferencias. Y yo he sido muy crítico. Cuando era congresista, nosotros presentamos una ley de presupuesto alternativo porque lamentablemente hay una estrategia de centralismo. Y cuando el ministerio ya no quiere, no tiene la capacidad de ejecutar, empiezan a distribuir el presupuesto, pero ya en el mes de junio, julio. Si una licitación demora 2, 3 meses. Y ahí es inclusive donde viene la corrupción, porque van a perder ese presupuesto y en la desesperación los alcaldes se meten en chanchullos, ¿no? Entonces, tenemos que reordenar desde la ley de presupuesto para que esa distribución sea un poco más responsable. Ahora, en el manejo estricto del canon y la regalía, debe haber un plan de desarrollo. Si hacemos el marco macroeconómico multianual para todo el país donde se priorizan los proyectos que se van a desarrollar, aterricemos pues. En cada región trabajemos a ese nivel para priorizar cuáles son los proyectos prioritarios y de necesidad. Y de esa manera podríamos tener, evidentemente con un acompañamiento técnico, ¿no? Tenemos que olvidarnos del copy-paste. Los ingenieros lo que hacen es copiar proyectos, plancharlo, como dicen, ¿no? Planchan proyectos y esos son los expedientes técnicos que son un desastre y por eso tenemos, por ejemplo, problemas con obras que son una especie de elefantes blancos, ¿no? Claro, ¿cómo hacemos para que las autoridades no se queden con la plata en la mano y no sepan cómo gastar? Mira, yo creo que para hablar de inversión pública siempre hay un paso previo que no podemos saltearnos y que creo que este es un buen momento para tocar, el CEPLAN, el planeamiento estratégico. Si no tienes objetivos claros, no vas a poder hacer ni la primera etapa de la inversión pública, que es la planificación de las inversiones. ¿Cómo sé qué proyectos necesito para cerrar mis brechas? ¿Cómo conozco mis brechas? Si no sé mis objetivos. Necesito tener un fuerte sistema de planeamiento estratégico, capacitar en eso las nuevas autoridades con un buen acompañamiento y articularlo con la programación multianual de las inversiones, que ahí están las carteras de los proyectos para los próximos 3 años. Pero ¿qué es lo que pasa? Que normalmente se hacen estas carteras de proyectos para los siguientes 3 años, se aprueban, se hacen y para mitad de año se están incluyendo el primer año en el proyecto de ley de presupuesto. Pero no se hace con seriedad técnica porque llega diciembre y en la noche que se aprueba la ley de presupuesto tenemos a la misma autoridad que aprobó esa priorización supuestamente ordenada tratando de incluir proyectos en el anexo 5 del proyecto de ley. Entonces se dejó de lado toda la programación presupuestal, la programación multianual, el planeamiento estratégico, toda esta lógica de ordenar las necesidades, los recursos, hacia dónde debe apuntar el Estado, todo se deja de lado con esta mala práctica que se tiene al momento que se debate la ley de presupuesto. Pero ya superado ese momento que para mí es importante de cómo identificar bien los proyectos acorde a las necesidades, es muy importante lo que tú estabas comentando, el tema de la capacitación y las capacidades. Recientemente yo recuerdo una entrevista donde el Contralor decía que más del 90% de los encuestados por servir en especialistas en inversión pública en las entidades públicas no aprobaron el examen. Entonces, si tenemos operadores en los gobiernos regionales, en las municipalidades, en los ministerios, en las entidades, que no conocen inversión pública y son los encargados de programar, de formular, de evaluar, de ejecutar, de hacer el seguimiento, ¿de qué realmente estamos hablando?
de un sistema que es sellos y formatos y registrar algo en el banco, o estamos hablando realmente de un sistema técnico, serio, que nos trae buenos o malos resultados y que toma decisiones para mejorarlos? Y yo creo que la respuesta está en la cantidad de obras paralizadas y la cantidad de tiempo que no tenemos buenas obras inauguradas y puestas en servicio, ¿no? Porque realmente la inversión pública tiene más proyectos, los que tenemos en la base de datos del MEF, en el Banco de Inversiones, la mayor cantidad se encuentra en ejecución, no en funcionamiento. Y la finalidad de la inversión pública es prestarle el servicio a la gente y reducir las brechas sociales a través de esa infraestructura que presta servicios. Pero no estamos ahí, estamos en una parte previa donde el aspecto técnico, la falta de planificación, de conocimiento, de capacitación es clave. Y yo creo que este es el momento de abordarlo porque son nuevas autoridades que van a entrar y que este es el mejor momento para hacer un trabajo en conjunto con ellos. ¿Qué solución planteas para este problema? Porque sí, realmente yo creo que sí es un problema grave, porque al ver la gente, la población, que hay plata, que hay canon y no hay obras, acumulas descontento y votas con cólera y crees que todos los políticos son unos corruptos, cuando en realidad generalmente son, más que corruptos, son incapaces. Yo creo que el canon, desde el boom minero del año 2004 en adelante, y el sistema que hemos escogido ha fracasado totalmente, ¿no? Ya van 15 años, uno tenía que haber visto ahora sustanciales diferencias en San Marcos, en Echarate, en Yarabamba, en Torata, donde quedan las unidades, en Chalaguahuacho, que tienen menos tiempo, pero uno ya tiene que estar viendo los resultados, de que nunca esos alcaldes, nunca, en 100 años, en 200 años, han recibido tanto dinero en tan poco periodo de tiempo. Y podrían ya en 15 años haber mostrado serias diferencias de mejoras en las brechas, ¿no es cierto?, en educación, en salud, en infraestructura, becas a los mejores alumnos. Todo eso se puede hacer con el canon. Entonces, deberían ser islas de excelencia en todo el Perú, mostrando con lo que Islas de excelencia. Se puede hacer con el canon. Pero en verdad ha sido un desperdicio, una historia de fracaso y de corrupción también, ¿no? Hay pueblitos como San Marcos, que antes del boom tenía pues un alcalde que se rotaba con la familia, ahora ha habido 30 candidatos y muchos casos severos de corrupción. Entonces, además que vas a tener ingresos no por un año, vas a tener ingresos por 10, 15, 20 años, mientras dura la mina. Tienes una ventaja única, que tienes ingresos asegurados y puedes soñar con el desarrollo, ¿no? Porque no solamente es qué hago de acá a fin de año, ¿no? Es, oye, mira, planear el desarrollo de esas localidades con unos ingresos que ya son tuyos, ¿no? Es una historia de fracaso, en verdad. Y si no la reformamos desde la raíz, se va a seguir reproduciendo. Esta va a ser una rueda que gira y gira. Nos vamos a una pausa. Y voy a plantear nuevamente la pregunta. ¿Con un nuevo gobierno mejorará el clima de las inversiones? Vote, estamos hablando de economía en esta nueva etapa política que va a encabezar la presidenta Dina Boluarte, la primera mujer que va a llevar las riendas de este país. Ojalá le vaya bien. Vamos a un corte y volvemos. Disolver. Estamos de regreso en Enfoques Cruzados. Hoy estamos hablando de esta nueva coyuntura política y cómo se vienen las inversiones. Ojalá mejoren, como yo decía antes del corte. Richard, Dina Boluarte ha sido parte de un gobierno corrupto y muy mediocre. ¿Cómo puede hacer ella desde mañana para separarse de esa imagen que de hecho genera rechazo en la población? Porque hasta hace poco ya tenía un discurso también bastante confrontacional y apoyaba al presidente Castillo. Incluso dijo que si él se iba, ella se iba con él. ¿Cómo va a hacer para separarse de esa imagen negativa que hay en contra de ella? Es importante los mensajes políticos, ¿no? Yo en lo personal tenía la expectativa que el día de hoy iba a marcar la cancha anunciando un adelanto de elecciones, porque la crisis política continúa. Y en eso quiero ser muy enfático, ¿no? Porque la situación es muy compleja. Hay un Congreso cómplice de todos los actos de corrupción de Pedro Castillo y que la población no tiene 6% de aprobación. Su precariedad es notoria. Por eso, repito, verlo celebrar era inclusive contraproducente, porque los siguientes que van a ser vacados son los congresistas. Entonces, yo siento que tiene que liderar este proceso de reforma política. Es momento, yo sé que no es tan sencillo, porque quienes hacen la reforma política son los congresistas. Así es. ¿Y quiénes son los congresistas? Justamente de los que estoy criticando abiertamente. Entonces, como gente que no tiene la credibilidad va a hacer la reforma política, más aún sabiendo que los congresistas no defienden a los peruanos, defienden a sus partidos políticos que están participando en cada proceso electoral.
Ya hemos visto el audio de Lady Camones con César Acuña, ¿no?, en plena campaña, para que puedas entender de cómo se maneja el Congreso de la República. Entonces, en esa precariedad, yo veo la única salida es que se plantee una reforma política y que tiene que ponerle un horizonte a su gobierno. Porque si no, también empieza a aflorar la codicia del Congreso de la República. Hay varios que aspiran y sueñan ponerse la banda presidencial y estarían a un solo paso. Porque vacan a Dina Boluarte e inmediatamente asume el presidente del Congreso, claro, con una nueva convocatoria a elecciones, pero ya tendrían su premio mayor, ¿no?, de ser la presidencia de la República. Hay que ponerla, o sea, pongamos las cartas sobre la mesa, que no sean ingenuos en este escenario, tanto Dina Boluarte y sobre todo a algunos de esos congresistas que han permitido de alguna manera mostrar cierta posición, porque la mayoría son indeseables, pero son contaditos con los dedos. A ellos exhortaría que hagan la influencia, porque si te das cuenta, el trabajo de la moción de vacancia justamente ha sido un trabajo de tesón, de esforzado y de mucha paciencia para lograr sostener una moción de vacancia que el día de hoy ha servido para vacar a Pedro Castillo, ¿no? Así es. Carla, ¿a la economía qué le conviene? ¿Que Dina Boluarte llame a elecciones generales o que complete el periodo hasta el 2026? ¿Qué es lo más conveniente? Yo creo que en cualquiera de los dos escenarios la respuesta para mí va a ir por el mismo lado. Para que despegue, para que se genere más confianza y con ello se mueva más la economía, para que la inversión privada tenga los resultados que se necesita, que el país necesita que tenga, pero que no está teniendo. No, este año ha sido cero de crecimiento. Entonces, para que el próximo año pues tenga un crecimiento muy por encima o algo por encima, yo creo que el mensaje es claro: estabilidad política, estabilidad jurídica, buenos proyectos, trabajo en conjunto, respeto a los contratos. Entonces yo creo que con esos mensajes fuertes se puede lograr mucho, ¿no? Lo ideal, por supuesto, para tener la estabilidad política, no parte del Poder Ejecutivo, pero también involucra a otros actores fuera del Poder Ejecutivo que tienen que sumar, ¿no? Y es un trabajo conjunto el tener que construir este Perú que tenga nuevamente un buen camino hacia la confianza que permita el desarrollo económico otra vez. Ya el piloto automático se nos está acabando y hay que ser globo se está conscientes, desinflando, ¿ya? como dice Tiene su señora límite. Diancé. Sí, entonces el trabajo conjunto entre los poderes del Estado es básico. Sí, la mayor cantidad del trabajo recae en el MEF, recae en el Poder Ejecutivo, por supuesto que sí, pero los otros poderes del Estado pueden sumar o pueden restar en esa búsqueda de la confianza para generar estabilidad económica. Y lo mismo pasa con la estabilidad jurídica, el respeto a los contratos por los distintos niveles de gobierno, ¿no? Los contratos de concesión, las APPs, el no cambiar las normas por cambiarlas, sino con una lógica determinada, con una frecuencia que no sea muy seguido, para también darle una permanencia a la lógica, a las normas, dejarlas madurar, pero también hacer una revisión de normas que ya ameritan y que es necesario que se revisen, como la Ley de Contrataciones del Estado, que no sé cuántos gremios más, cuántos académicos más tenemos que salir a hacer ver las grandes falencias que tiene y cómo acarrean sus falencias lentitudes en otros sistemas administrativos y la inversión pública en general. Entonces yo creo que la estabilidad política, jurídica, contractual es clave para poder lograr confianza y desarrollo. Elmer, ¿tú crees que Dina será capaz de quedarse hasta el 26? ¿Tendrá ese aire político, ese apoyo? ¿Tendrá la habilidad suficiente como para completar este periodo? No lo sabemos, ella tampoco lo sabe. ¿Tú qué piensas? Tiene los astros en contra. Mira, primero no tiene ningún partido político, no es una gran líder, ¿no es cierto? No es una política pues, de fuste. Y enfrenta además vientos del extranjero muy contractivos, ¿no? El mundo va a crecer menos el próximo año que este año, los precios de materias primas van a valer menos que lo que valen hoy día, el crédito va a estar más caro en todos los plazos, en todas las monedas. Entonces, de afuera vienen vientos recesivos, de adentro tenemos la sequía, que no es menor, el problema va a haber inflación todavía de alimentos en la primera parte del año y ella va a estar en el poder. Si no escoge bien a sus ministros, si no da señales claras, no va a durar. O sea, estamos en la mano de lo que pueda pasar por su cabeza en los próximos 4 días, ¿no? Para ver en la conformación de su... Eso es muy, muy importante, no puede equivocarse, no tiene ese grado de libertad. Si ella logra convencernos que tiene un gabinete de profesionales reconocidos y de ancha base, con respaldo político, y pronto la gente la apoya en la calle, sí podría lograr sus 3 años y medio y sería lo mejor que puede pasar para el país. Pero no hay que ser ingenuos.
Es poco probable. Lo más probable es que el Congreso saque la garra más adelante, no ahorita, apenas comience ya a trasabillar o mostrar signos de debilidad o malas decisiones que siempre puede tomar, y el Congreso va a estar ahí encima. Y ahí sí sería un suicidio, porque ahí se van todos, ¿no es cierto? Pero yo creo que era imposible que ella jure hoy día y llame a elecciones inmediatamente, ¿no? Eso es demasiado pedir para alguien que tiene la misión del poder, ¿no? Mucha grandeza que todos tienen. Con la elección de Pedro Castillo como presidente de la República, que le ganó por poquito a Keiko Fujimori, muchos dijeron que era la reivindicación del Perú profundo, ¿no? Pero ¿cuánto daño le hace al liderazgo provinciano, que por fin llegó al poder, por fin se sentó en el sillón de la Casa de Pizarro, esto que le ha pasado a Pedro Castillo, que lo han vacado por corrupto y por incapaz? ¿Tú crees que tiene un impacto político definitivamente, Totalmente, ¿no? Y uno de los más grandes afectados es mi sector, ¿no? Porque yo me considero hombre de izquierda por mis posiciones, mi visión política, pero evidentemente es diametralmente opuesta a la visión que tiene Vladimir Cerrón, por ejemplo, que se han quedado en el... para ellos no pasó la caída del muro de Berlín, están viviendo todavía los años 60, 70. Y tú eres un traidor para ellos. Definitivamente, soy fujimorista de la DBA. Ahí en las redes sociales me paro. Paramos en una lucha de titanes, pero es que es nuestro país. ¿Pero qué hacemos con los liderazgos provincianos? Es muy importante que se entienda, y el mensaje debe ir al Perú profundo, al sur, para explicarle que acá no ha habido ningún tema de victimización con Pedro Castillo. Acá ha habido corrupción. Por eso es muy duro lo del rol de la OEA. Lo que ha hecho la OEA es una falta de respeto. Y discúlpame, es otro papelón más. Lo han hecho en Nicaragua hace poco, avalando, y ahora tienen a otro sátrapa como Ortega. No hay nada de la revolución sandinista que tanto nos emocionó a muchos jóvenes a fines de la década de los 70. Él mismo persigue a sus propios compañeros. Entonces, a lo que voy con todo esto es que definitivamente que hay un impacto, pero yo estoy muy motivado en el sentido de que el peruano tiene una gran capacidad, y es salir adelante frente a las vicisitudes de la vida. Y lo vemos en las calles, acá en Lima, en provincia, cómo inclusive nos generamos formas de trabajo, y hay mucho emprendimiento. Entonces, esa fuerza puede ayudar a emerger justamente la posibilidad de nuevos liderazgos, de nuevas propuestas. Yo estoy convencido. O sea, iniciativas evidentes como la de Antauro Humala, yo siento que tiene un pequeño sector, 2%, 3%. Hay radicales que quisieran incendiar el país. Castillo tenía 3% al inicio de las elecciones. Sí, pero a lo que voy es que tenemos que entrar nosotros al debate político, mostrando alternativas. El hecho de participar en esta mesa con personas que tienen posiciones divergentes es muy interesante, porque eso es la base de la democracia, y podemos debatir en el orden del respeto. Y eso es súper interesante, porque hay un detalle que es determinante, y por eso cuando veo a Aníbal Torres siento profunda indignación. Él se ha dedicado a lanzar discursos de odio para dividir al país, de agudizar las contradicciones en una estrategia marxista que tiene mucho rédito político, porque hay todavía profundas brechas sociales que necesitan sectores importantes reivindicación, pero aprovecharse políticamente y dividir limeños con provincianos, pobres con ricos, blancos niños con miraflorinos con niños de provincia. O sea, ese discurso definitivamente que claro que tiene rédito político, pero es una salvajada, discúlpame el término. ¿Por qué? Porque en nuestro país la gran tarea es construir nación. Necesitamos unirnos como peruanos. Entonces ahí vendría la otra recomendación para Dina Boluarte. Ella tiene que empezar a trabajar y entender que va a gobernar para más de 30 millones de peruanos en una visión de unidad, que tenemos que luchar para que se visibilice ese otro país, ese otro Perú. Lo que ha pasado en Huanta esta semana creo que nos tiene que sensibilizar a todos para darnos cuenta cómo la injusticia hace que toda una población se levante y pueda incendiar al Ministerio Público. Casi linchan a los, inclusive eran trabajadores, ni siquiera eran fiscales, porque hubo un crimen execrable con un muchacho de 18 años, pero los criminales eran menores de edad. Y la ley, lamentablemente, tiene ciertos beneficios. Ellos estaban cumpliendo lo que dice la ley, pero la gente sentía la indignación porque hubo una injusticia y querían sanción. Entonces, ahí está la muestra, pues. No está presente el Perú. Tú vas al corredor minero, los conflictos sociales están relacionados directamente a la ausencia de un Estado. Guido Bellido, en este caso inclusive nombraron hace poquito el último viceministro de Gobernanza para
agitar, más bien nombraron incendiarios de bomberos. ¿Y sabes por qué está bloqueado el corredor minero en Tuntum, en Beligue? Porque pretendieron hacer un SAE, zona de atención especial, una estafa, supuestamente para tener beneficio, y generar una confrontación entre Apurímac y Cusco, porque el proyecto minero, según la ley, la zona de influencia directa es Apurímac. ¿Que afecta el corredor? Claro que afecta, pero no puede estar ofreciendo el oro y el moro. El propio Bellido hace un poco más de un mes fue arrinconado en su comunidad porque ha estado engañando y estafando a la gente ofreciendo el oro y el moro. Responsabilidad. Eso es lo que le exhortaría a Dina Boluarte para que el mensaje sea con prudencia. Pedro Castillo es izquierdista, ganó con las banderas de la izquierda, pero lo que se le reclama mucho a la izquierda es que sabe hacer campaña, sabe discutir, sabe debatir, pero cuando está en el poder no sabe gobernar. ¿Qué le recomendarías tú a la gente de la izquierda que quiere hacer gobierno, que aprenda gestión pública? ¿Cuán importante es saber eso, el manejo del Estado? Es fundamental. Es fundamental. Si no sabemos cómo está estructurado, qué funciones tiene, qué le me toca como congresista, qué me toca como ministro, qué le toca a mi organismo público descentralizado, qué hace Provías, qué hace la Contraloría, qué hacen los organismos constitucionalmente autónomos, si no conocemos la estructura del Estado, las funciones del Estado, cómo ejercemos función pública adecuadamente. ¿Cómo podemos nombrar personas, así tengan tantos, cuantos años de experiencia, pero dónde está la parte del conocimiento específico en la materia que les toca liderar? Para implementar una política pública hay todo un ciclo de maduración. Primero tenemos que partir por identificar el problema, elegir la alternativa, diseñar la política, implementarla, monitorearla, mejorarla constantemente. Todo ello requiere conocer de gestión pública. Y las principales políticas públicas, ¿quién las hace en el país? ¿Los gobiernos regionales, los gobiernos locales? No. Esas son políticas públicas importantes, pero a nivel territorial, el Poder Ejecutivo. Porque del Poder Ejecutivo salen las políticas públicas que atraviesan los 3 niveles de gobierno y que son transversales a los distintos sectores y por lo tanto recaen en la mayor cantidad de la población. Personas que lideren sectores relevantes tienen que conocer tanto el tema del sector como el funcionamiento del Estado y cómo se manejan y se desarrollan las políticas públicas. No basta para ser ministro o ser un alto funcionario y tener a su cargo las principales políticas públicas del país, el pertenecer a un partido o el haber sido CEO de una empresa. Hay que conocer cómo funciona el Estado. La gestión pública es una especialidad y hay que revalorarla porque se ha estado desvalorizando, ¿no? Se le ha estado quitando mérito o importancia últimamente y las consecuencias las vamos a pagar toda la ciudadanía, porque no tenemos realmente políticas públicas relevantes que recordar, de las cuales hablar del último año y medio, ¿o sí? Entonces, esa ausencia de decisiones para solucionar los principales problemas públicos, ¿en quién va a recaer? ¿Quién va a seguir soportando la consecuencia de esa ausencia de acción y de decisión? La ciudadanía. La política pública, la gestión pública es vital para poder gobernar adecuadamente un país y prestarle buenos servicios a la población. Así es. Elmer, denos una visión de cómo va a ser económicamente nuestro país en el 2023, ya que en los últimos meses hemos estado en piloto automático y no se han tomado las medidas respectivas. A ver, ¿cómo va a ser el como dije, 2023? Los vientos, de manera realista. Los vientos, digamos, que vienen del extranjero vienen todos con signo negativo. El mundo va a crecer menos que este año, como vimos. Los precios van a ser más bajos que este año. ¿Los precios de las materias primas, ¿no? Ya, cobre. Que Perú es cobre también, entre otros. El mundo va a crecer un poco menos, hay menos demanda. Y también el crédito es mucho más caro para cualquier inversión de cualquier plazo. Entonces, esos vientos vienen negativos. Y domésticamente tenemos el cambio de gobiernos regionales, que siempre que pasa eso cae la inversión pública el primer año, ¿no? Y por último, por si fuera poco, unas expectativas alicaídas. Va a depender mucho de Dina Boluarte, de a quién nombre de Premia, a quién nombre de Ministerio de Economía, y cuáles son sus primeros mensajes. Y sobre todo, darle, digamos, políticas pensadas en las grandes mayorías nacionales, que han sido abandonadas por el Estado. Los votantes de Castillo, ¿no? Son los votantes que han sido abandonados por el Estado peruano. Lo que está fallando en el Perú no es el modelo económico. El modelo económico produce riqueza y baja la pobreza, es lo que sabe hacer, pero no es encargado de las políticas públicas. Donde ha fallado claramente el sistema como tal diseñado en la Constitución es el Estado peruano. Si tú ves el capítulo económico de la Constitución, el artículo número 1 dice el Estado peruano es el encargado de la educación, la salud, la infraestructura. Y ahí hemos hecho agua. O sea, ni siquiera el Estado ha cumplido la propia Constitución, ¿no es cierto? En la parte de mercado, por supuesto que Perú ha crecido un montón y enhorabuena, pero el Estado no ha estado a la altura de su propio mandato constitucional.
¿Qué opinas de eso? Yo discrepo en el tema económico definitivamente porque Sí. yo considero que es importante una nueva constitución, pero evidentemente no en este escenario, ¿no? Porque todo lo que hemos vivido y ha sido inclusive discurso que ha generado más Richard, polarización. pero ¿en qué parte la cambiaría? Porque eso de nueva El tema es un de- cajón vacío, ¿no? A ver, En concreto, ¿qué Es- qué- es qué de te No todas sale hables, en maneras. como, mente? no hables como Cerrón, por ah, favor. no, con toda la responsabilidad, ¿no? Hay un tema muy serio respecto a entender a las empresas en el mercado y no confundirse con mercantilización, ¿no? Hay abusos de posición de dominio, hay inclusive, algunos de ellos son inclusive delitos tributarios, la Constitución lo dice y inclusive debería implementarse. Pero, por ejemplo, cosas muy sencillas que podría generar en este momento una respuesta inmediata de la población y aplaudiría, ¿no? Los abusos que cobran los bancos, por ejemplo, cuando cobran estas comisiones interplazas. ¿Basta Los que, abusos que basta que el cometen- Congreso de una ley o que la SBS se meta o el BCR? ¿Para qué vas a cambiar la Constitución? Justamente para En poder... el actual lo puedes hacer, ahorita. Permitiría, a ver, vamos por partes. En este tema empresarial hay abusos de posición de dominio en algunos sectores que afectan justamente a los consumidores. No tenemos la fortaleza en el Indecopi que pueda sancionar ese tipo de abusos y que permita justamente que la gente sienta que el Estado está presente. Y en temas determinantes, por ejemplo, en la actividad minera, si permitimos que las comunidades participen como socios de los proyectos mineros, sería súper interesante y ya no estarían bloqueando carreteras. Porque si tú entras al detalle de la discusión con las comunidades, básicamente la demanda es, ellos están llevándose toda la riqueza y nosotros qué. Si encima ha subido el costo Pero de eso, vida. no, eso Y un pobre que no tenga minería, que le Ahí viene perdió. el tema de la discusión de la distribución. Tú sabes ¿por que qué los vas- beneficios pero son... ¿por qué vas a ser rico un peruano que tiene la suerte No, pero de es que abajo tenemos que hay pobre? A ver, tenemos que entender, uno, si hay una población que va a ser reasentada, definitivamente que tiene que ser reconocida y tiene Eso que ser sí, pero las indemnizada. cosas ocurre ahorita Eso con es la nueva objetivo. Constitución. Lo segundo, hay que distribuir el canon a nivel nacional. Recuerda bien que el canon no es un pago que hacen las empresas mineras. Lo que pagan las empresas mineras es el impuesto a la renta. Inclusive los que tienen estabilidad tributaria pagan 32%, o sea, pagan mucho más de impuesto a la renta. La mitad de ese dinero es el canon que se otorga. La mitad se queda el Estado central y la mitad asignan al Estado. Mi discusión es que esa otra mitad que va al Estado debería ser distribuido en todas las regiones del país para priorizar proyectos determinantes, ¿no? Como saneamiento básico, temas de Eso ya salud, ocurre, educación. eso ya ocurre. Y lo otro, cuando te hablo de la participación de las comunidades, imagínate a una empresa minera que está desarrollando y tiene de proveedores a los comuneros trabajando de la mano con esa empresa. ¿Tú crees que van a bloquear la carretera? Ya no te van a bloquear la carretera porque saben bien que no van a tener ingresos si es que bloquean la carretera. Ah, claro, evidentemente tiene que haber un mecanismo de acompañamiento para que participen juntos con las Richard, comunidades. ellos no son dueños del cobre, el cobre es de todos los peruanos. Totalmente no es de la acuerdo, comunidad, pero no es de la comunidad. la afectación directa es a esa población que está en la zona de influencia. Son los que van a recibir los impactos sociales, ambientales y todo lo que corresponde. con un ¿no? nuevo gobierno mejorará el clima de las inversiones. Sí, 684 personas, no 142 personas. Ahí, sin duda, el resultado de esta encuesta es un signo de optimismo, ¿no es cierto? Mañana, ¿qué pasará en la bolsa de valores o con el dólar? Esos son indicativos clave cuando ocurren cosas así fuertes políticamente. No, ya hay un alivio en el corto plazo, ¿no? Nos hemos salvado de una persona que claramente ha dado un golpe de Estado. O sea, nos hemos librado de un golpista. El golpista Sí. era él, ¿no? Sí. Nos hemos librado de esto y de una maquinaria de corrupción y de mucha ineficiencia pública, como bien ha dicho Carla. Entonces, eso es un alivio. Ahora todos los ojos se van a Boluarte y a su capacidad de convocar y gobernar bien el resto del periodo. Si no lo logra, bueno, ya está en sus manos y el Congreso va a estar listo con su guadaña esperando. Entonces, no es tan sencillo tampoco, no es un camino lleno de rosas, hay muchas espinas ahí, pero bueno, es lo que tenemos ahora y es un alivio. Y el Perú no tiene futuro sin una reforma política. No, tenemos que reformar la política. Te doy un ejemplo. En los últimos 100 años, no hay ningún partido que haya puesto dos presidentes distintos. O sea, la crisis no es de ahora, es secular. Tenemos que resolver ese problema, si no hay futuro. No hay ninguna economía en el mundo vida desarrollada que no tenga una democracia atrás con un sistema de partidos funcionando.
Y habría con un que Estado- sumarle con un a esto- Estado fuerte. Hay que sumarle el capítulo de la reforma de la estructura del Estado. Porque si reformamos una reforma política, significa cambiar la Constitución, evidentemente en ese capítulo. Y también la estructura del Estado, porque esto ya no es sostenible. Esto de la incapacidad moral permanente, ¿cómo se define? En Pero- realidad es una caja de pero, sal. Richard, pero ese- Y eso podría ser como una la especie política educativa de es mala porque está espada en de la Constitución Damocles. o es mala porque no se ha ejecutado la política educativa correcta. Bien. ¿Es el momento de hablar de cambios en la Constitución, de cambio de Constitución No, en este para momento? nada. Para nada, este es un momento de consensos, este es un momento de trabajo conjunto, este es un momento de estabilidad, este es un momento de dar mensaje de que se va a procurar continuar la estabilidad. No necesitamos más convulsión, no necesitamos más enfrentamientos, más bien el empresariado, que imagino que es al que queremos atraer para tener realmente un crecimiento económico y mayor generación de empleo formal, ¿no? Lo que más necesita en este momento es ver tranquilidad, ver un escenario de confianza, ¿no? Que le permite invertir, ¿no? Y entonces, hablar en estos momentos, en este preciso momento de cambios más estructurales, más de forma, más de la Constitución, no me parece. Yo creo que también hay que distinguir mucho temas que están en la Constitución, pero que su aterrizaje en la gestión pública es el problema. Así es. ¿No? Como el tema de la competencia desleal. Algunos congresistas a veces los he escuchado decir, no tenemos derecho al agua, a la salud, a la educación. Todo está en la Constitución. Lo que pasa es que falta la infraestructura pública que permita la prestación del servicio. Hay que distinguir la gestión pública del texto. Yo soy abogada y yo soy una de las más convencidas en que por más que tú cambies normas, las cosas no van a cambiar cuando el problema es gestión pública. Entonces hay que distinguir con claridad cuando es un tema de norma y cuando es un tema de aplicación y gestión pública. Claro, porque Oye, Cerrón nos ha vendido la idea de que la panacea, el país se va a convertir en Finlandia cuando cambiemos de constitución. Y además eso no no es solamente así. fue Cerrón, fue también Bermejo. Y que estafa en parques y plazas ofreciendo como ¿Qué si de fuera Bermejo? No ha aparecido una para nada. especie de transformación mágica con una nueva constitución y que cambia todo. Aprendamos de las experiencias. En Chile han hecho un trabajo muy interesante de una propuesta de un cambio de constitución, pero han fracasado. Y han fracasado Claro. porque evidentemente se tiene que buscar el consenso. Lo que no se entiende, lo que pasa es lo siguiente. Hay sectores que creen que van a cambiar la constitución solo con la visión de su sector. Y ese fue el error que cometieron en Chile. El resultado creo que fue 60-40, o sea, fue contundente el resultado de oponerse a esa constitución, que fue muy bien elaborada, sobre todo en el tema de derechos de las minorías, reivindicaciones de pueblos indígenas, temas muy sensibles que inclusive son banderas de lucha, ¿no? Pero no se ha logrado, ¿por qué? Porque evidentemente entra a tallar ideología, entra a tallar un tema de que queremos imponer nuestra posición. Si se hace una nueva constitución, vas a tener a la derecha, al centro, a la izquierda, diferentes visiones y se van a tener que ponerse de acuerdo. Y no necesariamente podemos llegar al estándar que tenemos actualmente, por ejemplo, en la defensa de los derechos, que es muy importante, que nos ha costado. Tú sabes bien, hay sectores en este momento que en el tema educativo, por ejemplo, se pretende tumbar la SUNEDU, hay estos colectivos con Mis Hijos No Te Metas, que no les interesa para nada la educación con enfoque de género, que es muy importante en un país donde hay mucha violencia contra la mujer. Entonces, habría que generar, eso se llama el momento constituyente, ¿no? En eso coincido, no estamos en el momento constituyente. O sea, acá se está incendiando la casa y tenemos que salvar esa casa, reconstruirla y de ahí en ese momento se va a dar. Estoy convencido que se va a dar el momento de llegar a ese debate público para reformular nuestra constitución, porque es algo muy importante. Esa constitución del 93 lo diseñó Alberto Fujimori en un gobierno de facto. Eso es muy importante recordar. Porque Pero no solo lo diseñó Alberto Fujimori, fueron varias fuerzas políticas. Tuvo el respaldo de la población. No hablemos, Nada más no hagamos se ha validado en esos 30 años, ¿no? Sí. Sí, pero ha las significado, reformas están ahí. o sea, hemos tenido, por ejemplo, esta 117, ¿no? Que asumo también como responsabilidad porque fui congresista. Pudimos Así es. haberlo modificado. O sea, Pero bueno. la 117 es una prerrogativa constitucional, no era un privilegio de Pedro Castillo de ningún presidente, ¿no? Ya está. Gracias por haber venido, señores, en este Un gusto, día como siempre. de alivio para el Perú y esperemos, miremos atentos los siguientes pasos de Dina Boluarte, porque si a ella le va bien, nos va bien a todos. Gracias por haber participado en Enfoques Cruzados. Los dejamos con Melissa Pesquera en Hora 11. Muy buenas noches. Gracias.